Listo, estoy grabando. Entonces, descartados estos hidrógenos como ácidos, ¿verdad? Aquí los hidrógenos que van a ser ácidos en estos casos van a ser lo de los ácidos carboxílicos y lo de los fenoles. ¿Está claro? En la ayudantía anterior les había comentado que los hidrógenos de ácidos carboxílicos van a ser mucho más ácidos que los hidrógenos de fenoles o de alcoholes. Y eso se debe justamente a que la carga eléctrica negativa estaba más localizada entre dos átomos de oxígeno, en el caso de los ácidos carboxílicos. Miren, acá están las respuestas. Y miren qué grandota es la respuesta. Está muy detallada con respecto a la explicación, cada una. En todas están muy detalladas. Entonces voy a dar, digamos, los elementos más importantes, quizás un poco desordenados a la hora de explicar, pero no se preocupen que está muy detallado acá. Entonces, en principio lo que tienen que buscar acá son los ácidos primero, carboxílicos, los ácidos carboxílicos, que sería B y C. Entre B y C, en principio van a estar los más ácidos, o pudiera pensarse que están los más ácidos. Ahora, ojo, A es un caso bien atípico. ¿Por qué bien atípico? Y casi que no deberíamos ni estar comenzando por este, estamos comenzando casi que por las excepciones. A tiene grupos nitro como sustituyentes. Y los grupos nitro son grupos que atraen electrones muy fuertemente, tanto por efecto inductivo como por efecto mesomérico. El hecho de este fenol, tener tres grupos nitros en posiciones orto y para, atrayendo electrones, hace que incluso la carga eléctrica negativa que se crea en la base conjugada, cuando yo quito este protón, sea muy estable. Esa base conjugada es muy estable, porque su carga negativa, a pesar de no estar siendo compartida como en el ácido carboxílico con dos oxígenos acá, se puede distribuir por el anillo con mucha, digamos, conveniencia, justamente por estos tres grupos nitros que tengo acá. Si yo hiciera digamos, las estructuras resonantes, viera que cada una de esas cargas negativas del oxígeno iba a caer acá, iba a caer acá, iba a caer acá, justo directamente enlazado con este nitrógeno. Vuelvo y repito, eso hace con casos como grupos nitros, que son grupos con efecto mesomérico atractor de electrones y con efecto inductivo atractor de electrones también, hace que A, en este caso, sea el más ácido de todos, a pesar de no ser un ¿cómo se llama? Un ácido carboxílico. ¿Está claro? Pero en general los grupos nitros son como de base, ¿no? No, ojo, los grupos nitros no son ni ácidos ni básicos. Esa es otra Mm, cuestión que se explica en otro ejercicio más adelante. Déjenme ver cómo saco para escribir. Bueno, con esto no puedo escribir. A ver si con esto puedo. No. Bueno, voy a abrir el Word, discúlpenme. Voy a abrir el Word para poder escribir. El Word es este. Abrir el Word. Y voy a dejar abiertas las respuestas de esto, pues si hiciera falta para algo. Voy a abrir la web para poder escribir sobre Word. Compartir el Word. Este. Acá. Entonces, quedamos con que el más ácido de todos iba a ser dibujo. Iba a ser este, el A. ¿Ya? Entonces, ¿quién le seguiría? Bueno, le seguiría un ácido carboxílico. Este, porque realmente aquí hay un solo grupo nitro, no es suficiente. Aquí hay un solo grupo y en meta, menos. Entonces, le seguiría uno de estos dos.
Ahora, El B tal vez, porque tiene más hidrógenos para ceder, tal vez, más hidrógenos para ceder. ¿o ¿Tú no? crees? No, realmente tengo uno solo. Recuerda, el que se va a ceder, el único Ah, hidrógeno que es ácido acá, va a ser el del ácido carboxílico. Estos los hidrógenos carbo... pudieran cederse, pero no van a ser cedidos con tanta facilidad, porque si yo cedo un hidrógeno de este CH3, me va a quedar la base conjugada sería con una carga negativa en un CH2. ¿Y cómo yo estabilizo esa carga negativa en un CH2? Es mucho más fácil estabilizarla sobre un oxígeno, ya, porque el oxígeno es entonces, mucho más electronegativo. ¿Está claro? entonces sería como el C, Soportaría más la entonces. carga. En este caso sería el Mm, C. Pero además, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, grupo nitro, el grupo que tiene efecto mesomérico atractor de electrones. ¿Está claro? Tiene efecto mesomérico, atractor de electrones, efecto inductivo también, y hace que se estabilice más la carga, se estabilice más fácilmente la carga. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? ¿Quién sería entonces? C. Sería C. Sería C, por el efecto mesomérico negativo, ¿m? Del grupo nitro. Y además tiene efecto inductivo también negativo. Si bien está alejado, pudiera influir aquí, muy poquito. Lo que más influye es el efecto mesomérico negativo que tiene el grupo nitro. ¿Ya? Entonces, después sería B, que es el otro ácido carboxílico. ¿Ya? En donde esos grupos CH3 realmente el efecto que tienen es inductivo solamente. Ujú. Y es negativo, efecto inductivo negativo, positivo, perdón, que hace que, digamos, comparado con el ácido benzoico, donde no tendría los tres grupos, realmente el ácido benzoico sería más básico, ¿ya? Porque estos grupos H3 lo que hacen más bien es activar el anillo, es darle, digamos, más carga negativa al anillo. Y yo lo que quiero es liberarme de carga negativa cuando se forme la base conjugada. Recuerden, debí quizás haber empezado por ahí recordándoles eso. El ácido va a ser más ácido mientras más estable sea la base conjugada, el ion negativo que se forme. Cuando yo cedo este hidrógeno, cuando yo lo cedo, se forma un ion negativo. Mientras más estable sea ese ion negativo, más ácido va a ser el ácido. ¿Ya? Estos grupos H3 tienen efecto inductivo, positivo. ¿Qué es lo que hace? Darle más densidad electrónica al anillo. Y yo no quiero que el anillo tenga más densidad electrónica. Lo que quiero es que el anillo realmente sea capaz de acoger de algún modo la densidad, la carga negativa que está teniendo este oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ya, después que vendría, bueno, quedaría, eh, quedaría D y E. Entre D y E, fíjate, los dos son fenoles. ¿Quién sería más ácido? Bueno, sería más ácido D. ¿Por qué? Porque a pesar de los dos tener grupos nitros, que el grupo nitro tiene efecto inductivo negativo y efecto mesomérico también negativo, ujú, en el caso del D, este grupo nitro está en posición orto. Y eso hace que el efecto mesomérico del grupo nitro ponga, digamos, la carga positiva acá, ¿ya? En las posiciones estas de acá. Y justamente lo que necesito es una carga positiva acá. Cuando digo carga positiva acá es cuando hago las estructuras resonantes. Que no te las pedían hacer, pero que hay que tenerlas claras. Recuerden que lo voy a hacer, aunque no me lo piden, lo voy a hacer por aquí para que tengan una idea. Recuerden que el grupo nitro es esto, doble enlace y por aquí simple enlace. Negativo, positivo. Si yo, aquí,
si yo, aquí es doble enlace, y aquí. Si este oxígeno se quedara con los electrones, ¿qué yo tendría? Tendría esto. Tendría nitro, simple enlace oxígeno negativo, simple enlace oxígeno negativo. ¿Y qué pasaría? Que este enlace vendría hacia acá. Y yo tendría esto aquí. Y el oxígeno, el nitrógeno sigue siendo positivo. Pero aquí habría una carga positiva, porque este enlace vino hacia el nitrógeno. Y esto se mantendría igual. Y así yo puedo volver a correr este enlace hacia acá, y después lo que me queda puedo volver a correr este enlace hacia acá, y bueno, al final voy a tener distribuidas las cargas donde positivas aquí, aquí y aquí. En este caso, en el E, yo tendría las cargas positivas aquí, aquí y aquí. Como pueden ver, en este caso yo sí tengo la carga positiva directamente enlazada al átomo de oxígeno, que va a quedar negativo cuando sea el hidrógeno. Eso es lo que yo necesito. Que haya un átomo muy próximo a mí que tenga deficiencia de carga eléctrica negativa. ¿Quién sería? Este carbono. Como ese carbono tiene una carga parcial positiva por el efecto mesomérico del nitro, ¿qué va a pasar? Que él va a poder, digamos, aceptar densidad electrónica del átomo de oxígeno que quedó negativo cuando se dio su protón. En el caso del E no pasa eso, porque aquí yo no tengo un átomo con deficiencia electrónica directamente enlazado al átomo de oxígeno. Por tanto, los grupos nitro o los grupos con efecto mesomérico negativo, que también este grupo ciano, los grupos nitro o los grupos con efecto mesomérico negativo de manera general, en posición meta apenas afectan la basicidad o la acidez. ¿Ya? Necesitan estar en posiciones orto para que esto tenga efecto. Grupo nitro acá, lo único que, digamos, tendría un efecto inductivo y además está alejado. Tanto D es el próximo. D. Y por último sería E. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, seguimos para el otro. Bien, acá ahora es con bases. Acá es con bases. Ojo, le están diciendo que ordenen los siguientes compuestos de una basicidad, de mayor a menor. ¿Quiénes serían, digamos, el átomo básico acá? Cualquier átomo que sea capaz de aceptar electrones ahora. ¿Quiénes van a ser generalmente en química orgánica? Los nitrógenos. ¿Por qué? Por ese par de electrones libres que tienen el nitrógeno. ¿Todos los nitrógenos? Bueno, todos los que tengan un par de electrón libre. ¿Este nitrógeno tiene un par de electrón libre del grupo nitro? No. Recuerden que el grupo nitro sería esto. Por aquí está el benceno. Y el grupo nitro sería esto. ¿Ya? Con carga negativa de este con carga positiva de este. El grupo nitro no tiene. Estos son electrones del oxígeno. El grupo nitro no tiene el nitrógeno pares de electrones libres. Por tanto, el grupo nitro no va a ser básico. Jamás, nunca, no. Entonces, yo tengo que centrarme en los nitrógenos que son básicos. ¿Cuáles serían? Los de aminas, incluso los de amidas. Serían los nitrógenos que serían básicos. Los de aminas, los de amidas. ¿Ya? Bueno, en este caso también muchos son aromáticos y otros son alifáticos. Lo primero que hay que saber identificar. El D es el más básico. Bueno, por acá me están diciendo que el D es el más básico. ¿Qué creen? ¿Será el D más básico? ¿Será el más básico el D? Primero, si bien hay bencenos en todos los casos, hay algunos que son aromáticos
Es decir, unas aminas de estas son aromáticas y las otras son alifáticas. ¿Cuáles son las aminas alifáticas en este caso? Cuando digo alifáticas es que no están directamente enlazadas a un grupo benciano. ¿Cuáles serían? La C y la B. La C y la B. Las aminas alifáticas son mucho más básicas que las aminas aromáticas. ¿Cuál es la explicación? En las aminas alifáticas, o mejor dicho, en las aminas aromáticas, yo tengo, recuerden, este anillo aromático significa que están conjugados todos esos átomos de carbono. Ese anillo aromático también se conjuga. Es decir, todos estos carbonos también se conjugan con el par de electrones. Se queda una nube completa. ¿Por qué? Porque ese par de electrones, al ser este grupo nitro plano, en este caso es plano, este par de electrones se logra, digamos, acomodar. ¿Para qué? Para conjugarse también con la nube electrónica del grupo aromático. ¿Ya? En las aminas aromáticas, este grupo es plano. En las aminas alifáticas, digamos, la más sencilla de todo, si bien no es una amina, el amoníaco. El amoníaco no es una amina, bueno, vamos a poner una amina, no sé, CH3 acá. Hidrógeno, hidrógeno, todo CH3. Esto sí no es plano. Recuerden que esto es tetraédrico. Tetraédrico, teniendo en cuenta este también, ¿no? El par de electrones. Más bien sería piramidal. Pero en el caso de las aromáticas, sí se hace plano. Y se puede conjugar el par de electrones. Para yo hacer que este par de electrones en las aminas aromáticas sea básico, yo tengo que romper esa conjugación. Yo tengo que romper esa conjugación. De estos, yo tengo que romper esa conjugación de estos, bueno, la conjugación de la nube aromática de la nube aromática con justamente este par de electrones. ¿Por qué? Porque yo tendría que aquí hacer que este par de electrones capte un protón, ¿verdad? En este caso, capte un protón. Esto, carga positiva ahora. Si bien no se rompe la aromaticidad, que sería lo peor que le puede pasar a un compuesto básico, es decir, la aromaticidad casi nunca se va a romper, o bueno, se pudiera romper, pero no tiende a romperse porque eso hace que la molécula sea muy estable. Entonces, los nitrógenos que están involucrados en la aromaticidad, eso sí, van a ser menos básicos todavía. Si bien aquí no se rompe la aromaticidad, sí se rompe la conjugación del anillo aromático con el nitrógeno. Y eso hace que sean mucho menos básicos que las aminas alifáticas. En el caso de las aminas alifáticas, que es B y C, ese par de electrones no está conjugado con el anillo aromático. Bien, esa es la diferencia entre aminas aromáticas y alifáticas. Ahora, entre las propias alifáticas, ¿cuál sería el orden de basicidad? Bueno, en principio, los grupos R son grupos con efecto inductivo positivo. Y eso me ayuda a estabilizar la carga positiva que va a quedar en el ácido conjugado, digamos, ¿no? Recuerden, esto se puede analizar ahora como mientras más estable sea el ácido conjugado, es decir, la amina protonada, más básica va a ser la base. Lo puedo analizar así. O mientras más fácil se capte un protón, igual. Mientras más negativo sea el par de electrones. Lo puedo analizar de las dos formas. Entonces, si lo quiero analizar como mientras más negativo sea el par de electrones, bueno, ya. Mientras más grupos R yo tenga enlazado a ese nitrógeno, más densidad electrónica le va a ceder, porque el grupo R, recuerde que cede densidad electrónica por efecto inductivo positivo. Es de los, digamos, en química orgánica, en química orgánica, digamos, es el único que puede, digamos, cederle un poquito más de electrones
a los propios carbonos incluso. Los grupos R, los carbonos, van a tener efecto inductivo positivo. Todos los demás lo que hacen es restarle, porque casi todos los demás son más electronegativos. El oxígeno, el nitrógeno, el flúor, ¿ya? Sí, los halógenos de manera general. Por tanto, con efecto inductivo positivo en química orgánica, generalmente ¿quién está? Justamente los grupos R. ¿Ya? Entonces, como yo tengo acá en C dos grupos R, en principio, mientras más grupos R, más básico va a ser el compuesto. Ahora, ojo. En el caso que sea terciario, que sean 3 grupos R, ya ahí hay otra excepción. Sí, es verdad. 3 grupos R debiera ser el más básico de todos, pero por efectos estéricos no lo es. Por efectos estéricos no lo es. Tanto en aminas alifáticas, el más básico de todos sería el secundario, la amina secundaria. ¿Quién sería? La C en este caso. Y después, ¿quién le sigue? Las primarias, las aminas primarias, como la B. Fíjate, este está enlazado a dos grupos R. Lo digo grupo R, me estoy fijando sobre todo en este carbono. Y otro grupo R acá. Y este está enlazado a un solo grupo R. Cuando digo R, es todo esto, ¿eh? Pero digo R y no aromático porque este carbono de aquí es alifático, no es aromático. Si lo es un CH2. Entonces, más básico, el más básico de todos sería C y después B. Si hubiese una amina terciaria, le seguiría entonces esa amina terciaria. ¿Está bien? Le seguiría esa amina terciaria. Ojito con eso que pueden confundirse, tienden a confundirse con eso. Porque digamos no es un orden que es fácil de seguir. Primero, primaria, secundaria, terciaria. No. Terciaria, secundaria, primaria. No. La del medio es la más básica, la secundaria. Y le sigue la primaria. Y la explicación es la que, bueno, la que acabo de comentar ahorita. Recuerden, igual en el PDF está todo muy bien más explicado. Espero que no haya problema con eso. Después lo van a ver que no van a tener problema. Entonces, ¿quién le seguiría? Ya terminé con esta y con esta. De todas las aromáticas, ¿quién le seguiría? Bueno, ahora el razonamiento es, digamos, contrario con los grupos mesoméricos, con los grupos que tienen efecto mesomérico. En este caso, el grupo nitro lo que hace es hacer, ¿qué cosa? Atraer electrones. De manera general, el grupo nitro atrae electrones. Y yo no necesito que nadie atraiga electrones, todo lo contrario. Yo necesito que me cedan. Ese nitrógeno necesita que alguien le ceda electrones. Tanto descartado de la A, sigo. Necesito grupos que cedan electrones, que tengan efecto mesomérico. Ahora, ¿qué cosa? Positivo. Y efecto inductivo positivo. ¿Y quién va a tener el efecto mesomérico positivo? Bueno, los que tienen efecto mesomérico positivo en este caso sería justamente el fenol tiene efecto mesomérico positivo, el OCH3 tiene efecto mesomérico positivo, los grupos R también tienen efecto lo que inductivo positivo. Son todos grupos que, digamos, hacen que el compuesto sea más básico. Pero evidentemente el F debe ser el más básico de todos. ¿Por qué? Porque es el que tiene este grupo con efecto mesomérico positivo, que si bien tiene efecto inductivo, ojo, porque es un oxígeno, el oxígeno está muy alejado realmente del nitrógeno que es básico. Entonces el efecto inductivo realmente afecta muy poco, muy poco. Ojo, cuando hay efecto mesomérico y hay efecto inductivo, generalmente gana el mesomérico. Incluso si yo tuviera un grupo OCH3 en posición orto, aquí o aquí, gana el hecho de que tenga efecto mesomérico también. A pesar de que ahí está más próximo al grupo nitro y tendría efecto inductivo también, negativo, que no es bueno para la basicidad. Entonces, sería F, evidentemente.
¿Por qué? Porque D y E lo que tienen es, D no tiene grupo y E lo que tiene es un CH3. ¿El CH3 qué hace? Bueno, el CH3 lo que hace es ceder electrones. Ah, bueno, sí, me ayuda un poquitico más que D. Tengo un grupo en orto que está cediendo electrones al anillo y cerquitica del nitrógeno. Entonces, por efecto inductivo, E debe ser un poquito, casi, mira, son casi iguales. Pero bueno, teóricamente debe ser un poquito más básico que D. E debe ser un poquito más básico que D. Y el último de todos es A. ¿Por qué A? Bueno, en primer lugar, porque lo que tiene es un grupo nitro. ¿Qué hace el grupo nitro? Le quita densidad electrónica al anillo y por ende al nitrógeno también, por efecto mesomérico. A pesar de, a pesar de que no está directamente sobre este átomo. Si fuera sobre este átomo, fuera mucho más mucho menos básico. Recuerda, las cargas parciales positivas se ponen en posiciones orto respecto al nitro, orto y para. Si bien no cayó aquí, el anillo tiene menos densidad electrónica y por tanto no va a poder apoyar a ese nitrógeno, no le va a poder ceder densidad electrónica al nitrógeno. ¿Está claro? Tanto el último es A. Espero que se haya entendido, ¿eh? El razonamiento. Bueno, ya vimos un ácido y una base. Vamos a ver si ustedes ahora pueden ayudarme un poquito. En el 3, todos son nitrógenos. Y hay que ordenar justamente esos nitrógenos en orden de quién es más básico. Todos son nitrógenos. ¿Quién ya puedo decir que es el menos básico de todos? Vamos, ayúdenme. Para creerme que están ahí atendiendo. La mina terciaria. La mina terciaria. A ver. Aquí tengo un par de electrones libres. Aquí también, ¿no? Tengo 3 enlaces. Evidentemente aquí tengo que tener otro. Aquí también. Aquí también. Aquí tengo un par de electrones libres. En B. Tengo un par de electrones libres. ¿Es un grupo nitro? No. No. Por tanto, de todos esos nitrógenos, B no es básico. No lo es. Si no es que sí es un poquito. No, no, es que B no tiene cómo serlo. No tiene cómo serlo. ¿Está bien? Para que B capte un electrón, tiene que ponerse en un orbital 3, 3p del nitrógeno, o 3d. Entonces, no tiene cómo hacerlo. Porque el nitrógeno no puede tener más de 4 enlaces. El nitrógeno no puede tener más de 4 enlaces. ¿Está claro? Y ya este nitrógeno tiene un oxígeno, doble enlace por acá con otro. Por aquí tiene el benceno. Ajá. Esto es negativo, esto es positivo. Además tendría que captar otro protón más. Este nitrógeno que ya es positivo de por sí. Tendría que captar otro hidrógeno. No. Con carga 2 positiva. No. ¿Ya? No tiene cómo hacerlo. ¿Está claro? Grupo nitro no es básico. ¿Ya? Entonces ya sé que B es el último, ¿eh? Entonces, entre los que sí tienen pares de electrones libres. Bueno, lo primero aquí, traten siempre es de reconocer qué tipo de nitrógeno es. Bueno, el C es una mina de qué tipo? Alifática. Alifática. Primaria, secundaria o terciaria. Primaria. Primaria. Ah, lo escribo por aquí. A, ¿qué cosa es? ¿Alifática o aromática? Aromática. Aromática. Mira, Sí, mira tenía el lo, grupo, ¿no? pero mira lo que tiene directamente enlazado. Tienen que fijarse en estos 3 que tienen directamente Ah, ya. enlazado. Alifática también, ¿cierto? Sí, alifática, sí. Súper. Entonces, esta terciaria, ¿no? Porque tengo 3 enlaces. Ujú.
Bien. ¿Qué cosa es? Esa sí es aromática. Bueno, aromática, pero ojo. ¿Este par de electrones libres participa en la aromaticidad? Mm, No, no. No. Recuerden, en la ayudantía anterior ya vimos eso. Vimos que este par de electrones libres está en el mismo plano del anillo. Está en el mismo plano del anillo. ¿Por qué? Porque este nitrógeno tiene otro par de electrones libres que es el que está participando en la aromaticidad. Sí, a ver, ojo, no es libre, lo dije mal. Tiene otro par de electrones, pi, es lo que tenía que haber dicho, que es el que está participando en la aromaticidad, es el que se está conjugando con este otro de aquí. Él tiene otro pi, paralelo a este, que es el que está aquí formando este enlace pi. ¿Lo ven? Entonces, lo importante aquí es saber que este par de electrones de la anilina, esto es una anilina, este par de electrones está en el mismo plano del anillo. Y si está en el mismo plano del anillo, no se va a conjugar. Yo tengo esto. Yo tengo esto así. A ver, así. Y esto es lo que se, digamos, lo que está conjugado. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Bueno, aquí no sé cómo hacerlo. En fin, está conjugado. ¿Ya? Pero este está en un plano, o sea, lo voy a escribir aquí para que me quede mejor. Este es el nitrógeno, ¿no? Está paralelo, está para afuera, como si fuera un hidrógeno. No participa en la aromaticidad. Por tanto, ese par de electrones es bastante ácido, es bastante básico, perdón, decirlo. Va a ser más básico que una anilina, que una amina aromática. ¿Por qué? Porque si yo capto un protón ahí, no se rompe la aromaticidad, ni se rompe ninguna conjugación. ¿Está bien? Aquí no hay anilinas, pero tengan eso claro. Esto es entonces un nitrógeno dije anilina ahorita, era piridina lo que tenía que haber dicho, no sé lo que dije. No sé lo que dije ahorita, no recuerdo haber mencionado la palabra piridina. Bueno, ojo, esto es un nitrógeno de piridina, no de anilina. Si dije anilina ahorita lo dije mal. Y son más básicos que las anilinas. Ahora, el D, ojo que puede costar un poquito de trabajo verlo. El D, ¿qué tipo de nitrógeno es? ¿Aromático o alifático? Bueno, traten de este benceno de aquí, traten de verlo realmente para que les cueste menos trabajo con los enlaces así. Es lo mismo, ¿eh? Recuerden. Fíjense, si yo extraigo eso de ahí, ¿qué tendría? Tendría esto. Tendría esto. ¿No? Con hidrógeno aquí. Y el par de electrones, evidentemente, ¿no? Tendría esto. Este es el pirrol. Pirrol. Y creo, no sé, si lo vamos a ver en la anterior. El pirrol es aromático. ¿Qué hace falta para saber si un compuesto es aromático? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué tiene que cumplir? Ya se los olvidó, una semana nada más pasó. tiene que ser cíclica, Sí. plana, cumplir con la regla de Hückel. Súper. ¿Es cíclica? Sí, es cíclica. ¿Es plana? Veremos después. ¿Cumple las reglas de Hückel? Sí, ¿Cumple las reglas de Hückel? Sí, porque tengo dos electrones por aquí y tengo dos más aquí. Por tanto, sí es aromática. Este par de electrones participa en la aromaticidad. Este par de electrones sí participa en la aromaticidad. Y como es plana, perdón, como es cíclica,
cumple la regla de Hugel y es una molécula realmente pequeña, un ciclo de 5, debe ser plana también. De hecho, debe ser, no, es plana también. Todo eso. ¿Está bien? Si cumple la regla de Hugel, y es cíclica, lo más probable es que sea plana. Cuando digo lo más probable es que debe ser plana, a menos que sea algo que se lo impida. No sé si me entienden lo que quiero decir. Por eso les digo siempre que dejen lo de plano para último. Si cumple la regla de Hubble y es cíclica, va a ser generalmente plana, a menos de que haya algo que haga que no sea plana. Bien. Entonces, regresando a D. De esto mismo que tiene aquí otro sustituyente por acá y por acá otra cosa, pero en sí D va a ser aromático. El nitrógeno D es un nitrógeno que participa, está involucrado en la aromaticidad. Es un nitrógeno de piridina, ojo, de pirrol. Ojo, es una amina aromática, bueno, yo no le llamaría amina aromática porque estamos reservando ese término para la anilina, que es la que está enlazada, que aquí no hay ninguna, es la que está enlazada directamente al anillo, este. Este es de pirrol. Y lo importante ahí es que, pirrol, lo importante es que el par de electrones está involucrado en la aromaticidad. Este par de electrones de la anilina no está involucrado directamente en la aromaticidad, pero está conjugado con el anillo aromático. En el caso de la piridina no está conjugado con el anillo aromático, ni participa tampoco, por supuesto, en la aromaticidad. Y en el caso del pirrol, sí. El par de electrones del pirrol participa en la aromaticidad. ¿Ya? Por tanto, ¿cuál sería el orden? Bueno, primero, las que son alifáticas. ¿Cuáles serían las alifáticas de aquí? A y D. Una es primaria, la otra es terciaria. ¿Quién gana? ¿La primaria o La la C? primaria. La primaria. C primero, ya habíamos visto que B era la última. Pues viene A, ¿no? Muy bien. Y entre la piridina y el pirrol, por todo lo que hemos hablado, ¿quién sería La piridina. más básica? La piridina. ¿Me puedes decir por qué? Con tus palabras, no tiene que quedar perfecto. Porque los electrones no están conjugados, entonces están como más accesibles para cederlos. Y en el pirrol los electrones están conjugados con el anillo aromático, entonces va a ser más difícil que la molécula los ceda. Vale, sí. Bien, ¿está bien? Es eso. Si quisiera ser muy, digamos, preciosista, te diría que, bueno, en el pirrol realmente lo más correcto decir es que el par de electrones participa en la aromaticidad. Si bien está conjugado, sí, con el anillo aromático, está conjugado, pero participa en la aromaticidad. ¿Está bien? Cuando se capta un protón, ya ese anillo deja de ser aromático. Y eso es lo peor que le puede pasar a un nitrógeno que quiera ser básico. ¿Está bien? No va a ser tan básico por eso, justamente. Porque para que capte un protón, se tiene que romper la aromaticidad. Y eso atenta contra todo. Recuerden, los anillos aromáticos son muy estables. Pero muy bien. En tus palabras, muy bien. Ya después verán la explicación detallada, que no está muy lejos de lo que dijiste. Muy bien. Súper. Bueno, este sería el orden, ¿eh? Seguimos. Acá. Ordena en forma decreciente la estabilidad de esas bases conjugadas. ¿Qué me están preguntando ahí? Me están preguntando por las bases conjugadas. ¿Y qué base de esas conjugadas va a ser más estable? Bueno, justamente la que viene del ácido, más ácido, ¿no? Pero bueno, yo no tengo ni que llegar al ácido. Ahí básicamente lo que tengo que ver es esa carga negativa.
¿En cuál de esas estructuras se estabiliza mejor? ¿Está bien? En la que se estabilice mejor fue porque ese era el compuesto más ácido. ¿Ya? ¿Se entiende esa dualidad? La base más estable va a ser la del ácido más ácido. El ácido conjugado más estable va a ser la de la base más básica. Bueno, ¿qué creen? A ver, ¿qué creen? Todas esas cargas negativas, ¿cuál de ellas estará más estabilizada? De manera general, cuando ven bases conjugadas, de manera general, siempre recuerden, mientras más oxígenos estén, digamos, deslocalizando la carga, es la palabra correcta, deslocalizando la carga eléctrica negativa, más estable va a ser el compuesto. Yo tengo en este caso oxígeno, que son ellos solitos contra el mundo. Tengo otro como en el caso 3, que son 2 oxígenos, y otro como en el caso 4, que son 3 oxígenos. Y aquí no hay nada raro como los 3 grupos nitros que vimos anteriormente, que va a ser prácticamente el único caso de excepción. Por tanto, ¿qué creen? ¿Cuál va a ser más estable? La 4. La 4 es más estable. La 4 es más estable. La 4 va a ser la más estable. Y justamente porque, por lo que le acabo de decir, porque esa carga negativa está deslocalizada entre estos 3 átomos de oxígeno. Entre los 3 átomos de oxígeno. Esa carga pudo haber estado aquí, pero si yo pongo el doble enlace aquí y el simple enlace aquí, pudo haber estado aquí. Pero si pongo simple enlace aquí y el doble enlace acá, pudo haber estado acá. Es decir, tengo esas 3 estructuras resonantes. Con la carga negativa puede estar en cualquiera de los 3 lugares. En cualquiera de esos 3 átomos de oxígeno. ¿Saben? No es que exista solo así, con el oxígeno arriba, no. Yo tengo 3 oxígenos, el 1, el 2 y el 3. La carga eléctrica negativa pudo haber estado en cualquiera de los 3. Porque todo eso está conjugado. No conjugado, son estructuras resonantes, por decirlo. No es que esté conjugado, es que son estructuras resonantes. Bien. Después, ¿quién le sigue? Bueno, evidentemente el 3. Evidentemente el 3. Porque tengo un ácido carboxílico, tengo ahora que la carga eléctrica de la oxígeno está distribuida entre 2 oxígenos. Entre 2 oxígenos. Recuerden, yo no tengo estructuras resonantes para abajo. No tengo cómo bajar. La carga está en este oxígeno. Para que yo tenga estructuras resonantes con el anillo, aquí yo debiera tener un doble enlace. No lo tengo. No lo tengo. Tengo un simple enlace por el medio. ¿Se entiende lo que digo? Yo solamente tengo aquí 2 estructuras resonantes. ¿Cuáles? Esta y cuando tengo la carga negativa en el otro oxígeno. Bueno. El otro sería el 3. Ya terminamos con este y con este. Bueno, todos los otros son ¿qué? Son fenóxidos. Entonces, lo que tengo que fijarme ahora qué cosa es. Bueno, todos no. El I no es un fenóxido. Por tanto, ojo, el 2, el 4, el 6 y el 7 son fenóxidos que van a estar ¿qué? Conjugados y tener estructuras resonantes con el anillo aromático, con todo. Si hiciera las estructuras resonantes, no las voy a hacer. Voy a tener más estructuras resonantes donde se distribuye esa carga eléctrica negativa aquí, aquí y aquí. En todos estos casos se distribuye aquí. Pero en este, solo la voy a tener aquí y aquí. Tanto I, el primero, va a ser el último. Porque solo tengo 2 estructuras resonantes más.
puedo localizar la carga solo en 2 átomos más de carbono, mientras que todos los otros son en 3. ¿Está claro? Entonces ahora sí voy a fijarme en los grupos. El 2 no tiene grupos. Bueno, ese evidentemente va a estar seguramente en el medio. Entonces el 5 tiene un grupo nitro en meta. Ya vimos que eso prácticamente no afecta. El 6 tiene un ciano que tiene efecto mesomérico negativo. Y el 7 tiene un metoxi que tiene efecto mesomérico positivo. ¿Está bien? Recuerden, yo necesito estabilizar esta carga negativa. Yo necesito que me atraigan electrones. Los que atraen electrones por efecto mesomérico van a ser los que tienen efecto mesomérico negativo, justamente. ¿Quién sería? Bueno, el grupo ciano. ¿Está claro? El grupo ciano. O los grupos nitro. Bien. Entonces, el más estable de todos estos sería el 6, que le sigue. El 6. ¿Por qué es el Luego, más estable? ya, porque el grupo ciano atrae densidad electrónica. Él pone cargas negativas, cargas positivas aquí, aquí y aquí. Ahorita puse negativa, no es que era negativa, es que, bueno, sí, no, claro, ahorita estaba El poniendo grupo negativas, pero ciano aquí, aquí y aquí. es negativo, pero trae cargas positivas, claro. Ojo, no se confundan, sí. Las cargas negativas que puse ahorita es cuando tengo las estructuras resonantes de este grupo de arriba, Sí. ¿ya? Que bajarían, en fin. Pero ahora yo lo que estoy viendo es cómo quedan si yo hiciera las estructuras resonantes del grupo ciano, analizándolo por el grupo ciano. Ya. ¿Comprenden? Sí. ¿Sí? Súper. Porque estas son cargas, digamos, parciales, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces, el primero sería el ciano. ¿Quién le seguiría después? Bueno, el grupo nitro es verdad que atrae electrones. El grupo nitro atrae electrones de manera general del anillo. Hace que el anillo quede una carga parcial positiva en estas posiciones. Pero no es directamente en el oxígeno, en el átomo de carbono que yo necesito, que es este. Por tanto, si bien no es un efecto muy grande, como si estuviera en las posiciones como este para, también ejerce un pequeño efecto, lo que en este caso es inductivo. ¿Ya? Lo que en este caso va a ser inductivo. Aunque por efecto, vuelvo y repito, por efecto mesomérico, también le resta densidad electrónica al anillo. Tanto le va a seguir el 5. Porque igualmente, comparado con el 2, que no tiene ningún grupo, el nitro tiene un pequeño efecto. Pequeñito, pero lo tiene. Y bueno, después le va a seguir el 2 justamente. ¿Por qué? Porque el 7, al tener un grupo que en este caso tiene efecto mesomérico positivo, lo que hace es cederle más densidad electrónica al anillo. Cederle más densidad electrónica al anillo. Miren, esto tiene un oxígeno aquí que tiene pares de electrones. Ese par de electrones se cede a este carbono. Se cede a este carbono y este entonces vendría para aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener algo como esto. Oxígeno, aquí un doble enlace. Esto quedaría cargado positivo. Pero ahora esto es negativo aquí. Y lo otro se mantiene. ¿Ya? Y así puedo seguir moviendo la carga. Me puede quedar después aquí y aquí. Entonces, si se dan cuenta, tengo aquí, aquí y aquí. Tengo este carbono con densidad
parcial negativa al lado de un oxígeno que también es negativo. No, yo necesito que este carbono sea lo más positivo posible para que me contrarreste la carga negativa del oxígeno. ¿Se entiende? Ojo con esto, ¿eh? Es decir, las estructuras, el efecto mesomérico, que es el metoxi en este caso, incluso también el fenol, tienen que ser capaces de hacer estas estructuras resonantes del complejo sigma, que es como se llama. ¿Ya? Aunque esto se ve con mucho más detenimiento después en química orgánica 2, cuando ven sustituciones de anillos aromáticos. Bueno, este era el que quedaba de penúltimo. Quedaría así. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Va. Nombre los compuestos, no vamos a perder tiempo nombrando compuestos aquí ahora. Vamos a ver numeritos, un poquito de numeritos. Aquí básicamente le están preguntando lo mismo, pero y aquí ustedes pueden tener una idea del valor que tienen justamente las constantes de basicidad. A ver, lo primero que hay que hacer, básicamente lo que están mandando es ordenarlo igual, ¿no? Este es menor, después le sigue este, en fin. Lo primero que hay que hacer, recuerden, es identificar qué tipo de amina tengo. La primera va a ser que alifática. Recuerden, tengo aquí un carbono que no es aromático, un carbono sp3. ¿Alifática de qué tipo? Primaria. La segunda, ¿cómo es? Bueno, te voy a decir que es aromática, ¿no? Una amina aromática. ¿Por qué? Porque está directamente enlazado a un grupo benceno. Sería una anilina. Una anilina, ¿verdad? Voy a poner por aquí, anilina. La C es una anilina. No es una anilina, pero tampoco es una amina alifática, porque aquí yo tengo que está conjugada a un doble enlace. Entonces diría que es una amina olefínica, quizás, porque está enlazado a un alqueno. Esto sería un dieno, no es aromático. Pero eso hace que también todo esto esté conjugado. Y para captar un protón también tiene que romperse esa conjugación. ¿Está bien? Entonces, no sé, yo le pondría por aquí olefínica. No tengo ni idea. Y la tercera sería alifática también, porque fíjate, ahí no hay, aquí sí no hay conjugación, pero es terciaria. O sea, ¿cuál sería el orden? Bueno, la más básica, Puede, sí, pues, disculpe, puede ser tesaria a pesar de que no sea aromático el anillo o sí, esa sí. clasificación no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Esto pudiera estar Ah, cortado por ya, aquí, listo, terciaria. O incluso por aquí, sin tener nada de esto, que sea solo un CH3 aquí. ¿Está bien? ya, perfecto. Le ponen el anillo justamente para confundirlos un poco. Recuerden, los grupos nitro no son básicos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál sería el orden? La más básica de todas, evidentemente sería ¿cuál? La A, La, La A. Muy bien. ¿Y quién le seguiría? la D, La D. Porque esas son las alifáticas. Siempre primero las alifáticas. Y entre una que tiene, digamos, tres conjugaciones, que sí es aromática, todo esto está conjugado. Ajá, todo esto está conjugado aquí. El anillo completo. Uf, qué feo me quedó eso. Sí, todo el anillo este está conjugado. Bueno, más o menos. Entre esa y esta, ¿en dónde está más extendida la conjugación? ¿En B o en C? ¿Dónde está más extendida la conjugación? ¿En B o en C? en B. En B hay más conjugación. Es aromático, incluso.
¿Está bien? Entonces, como en B está más extendida la conjugación, aquí no es tan, quizás no es tan importante que si sea aromático o no, sino que esté más extendida la conjugación, porque yo no voy a romper aromaticidad. Si ese nitrógeno captara un protón, yo no estaría rompiendo la aromaticidad. Yo sencillamente estaría rompiendo una conjugación. ¿Está claro? Pero como ese par de electrones está conjugado con más cantidad de átomos, digamos, de carbono, este par de electrones está más deslocalizado. Ya él no es solo del nitrógeno, está más deslocalizado entre muchos más átomos. En este caso, tendría 3 posiciones más, en esta tendría solo 2. ¿Sí? Por tanto, le seguiría, evidentemente, C. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Justamente esa. El par de electrones está menos deslocalizado. ¿Ya? Por último vez. Bien. Esto se puede decir de varias formas. De todas estaría correcta. Pero básicamente es eso, que el par de electrones está en C está menos deslocalizado que en B, o que el par de electrones en C está, la conjugación está menos extendida. De diferentes formas se puede decir. Fidel, ¿por qué en el ¿Sí? anterior hay 2D? Ah, porque me confundí. Era C. C. Ahora sí. Espérate, en C no. Me volví a confundir. Ah, B. B. Listo. Ahora sí. Entonces, aquí le están preguntando. Ah, importante. Importante esto. Del compuesto a pH 3. Fíjense, están preguntando el compuesto a pH 3. ¿Qué significa justamente que la Kb sea 7,5? Bueno, de ácido, de química general, de química general, quizás recuerden que cuando yo tengo la misma cantidad de base que de ácido conjugado, cuando tengo la misma cantidad, 1:1, de esta base con su ácido conjugado, eso es un buffer, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, espero que se acuerden. Una disolución buffer, ajá, reguladora del pH. Y eso era cuando tenía cantidades prácticamente iguales o parecidas. No tienen que ser, no tienen que ser, digamos, las dos estrictamente iguales. Puedo tener el doble de una o puedo tener 5 veces más de una. Pero lo interesante era que cuando eran justo iguales, el pH de la disolución era justamente el pK. Bueno, ojalá y se estuvieran acordando de eso. Si no, se los digo. Cuando tengo la misma cantidad de ácido que de base, este valor es justamente el pH de la disolución. Ahora, si yo tuviera un pH mucho más, si yo se lo impongo, mucho más ácido que este valor, ¿qué yo voy a tener? ¿La base o el ácido? ¿Voy a tener mucho más ácido conjugado o voy a tener la base así? ¿Qué creen? Ácido. Ácido. El medio está mucho más ácido que, que su valor de pK. Por tanto, lo que yo voy a tener va a ser el ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tendría que escribir en este cuadrito? Bueno, la estructura de A con un protón más. Estructura de a ver, la estructura de A con un protón más y una carga positiva. Esto es lo que va en el cuadrito de abajo. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? El ácido conjugado de esa base. ¿Y a qué pH pasa eso? A pH 3, a pH 4, incluso a pH 5 también, pH 6, 6 no tanto. 6 puede haber de los dos, pero a pH 3 prácticamente todo va a ser del ácido conjugado. Va a haber muy poco de la base en equilibrio. ¿Está claro?
Y si le hubiese dicho a pH 10, bueno, a pH 10 sí va a estar la base. A pH 10 no va a ser lo suficientemente fuerte como para que se protone este nitrógeno. Bueno, eso es un poco ahí química general, que se lo están mezclando con orgánica. Bueno, nos da tiempo ver el 6, el 7. Realmente el 8 y el 9 son muy sencillos. Ahí lo verán. Incluso hay varias respuestas posibles. Vamos a ver el 6 que también tiene numeritos. Incluso este a lo mejor no con explicación, pero nos da tiempo verlo. A ver, aquí todos son ácidos. Tengo grupos flúor que tienen efecto inductivo. Un grupo con efecto mesomérico por acá. Bien. Primero, ¿cuáles serían los más ácidos de todos? Los ácidos carboxílicos, ¿no? Tengo fenoles, alcoholes, en este caso alcoholes, no. Son fenoles o ácidos carboxílicos. Los más ácidos son los ácidos carboxílicos. ¿Quiénes son? B y C. Y entre B y C, ¿quién va a ser más ácido? El B, El B. ¿Por qué? porque tiene los flúor que tienen un efecto inductivo Muy bien. que atrae. 7 puntos. Muy bien. El flúor tiene efecto inductivo negativo. Por tanto, va a traer densidad electrónica. ¿Y qué hace eso? Bueno, que se estabilice la base conjugada. Lo puedo decir así. Mucho mejor. ¿Quién le seguiría? Evidentemente C, que es el otro. Y entre los fenoles, tengo uno con efecto mesomérico. ¿De qué tipo? Negativo. Atrae también electrones en posición para y este en meta. ¿Cuál de los dos tiene más efecto o más efecto estabilizante El A, sobre ¿no? esta posición? El A. ¿Mm? ¿Qué es mm, meta? Precisamente, es meta. Recuerden, los metas no, no pintan nada. Los Ah, metas no casi. tienen prácticamente efecto. Recuerden, tienen que estar en para o en orto. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que la carga quede aquí en esta posición, o en esta posición, o en esta posición. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, sería el D. Primero era el B. Sería el, el D. ¿Cierto? El D. Y después, ¿quién sería? ¿Quién tendrá más efecto en meta? ¿Un grupo isopropilo o un grupo carbonilo que atrae densidad electrónica del anillo? Si bien no la pone sobre el carbono que necesito, sobre el anillo de manera general, él atrae densidad electrónica. Mientras que el grupo R, este que tengo acá, lo que hace es, por efecto inductivo positivo, cederle densidad electrónica al anillo. Yo necesito que alguien le ceda el anillo, ¿no? Necesito que alguien la traiga, la densidad electrónica. ¿Qué densidad electrónica? Bueno, la densidad electrónica de la base conjugada cuando se genere. Si esto se estabiliza, si la base conjugada se estabiliza, el ácido va a ser más estable. El ácido va a ser más ácido, perdón. Por tanto, entre A y E, este tiene efecto mesomérico negativo. Los ácidos necesitan, para que sean más ácidos, tener sustituyentes que tengan efecto negativo. Si bien está en posición meta, que no pone la carga negativa en el carbono que está directamente enlazado al oxígeno, va a tener un efecto mesomérico o un efecto atractor de electrones sobre el anillo de manera general. Le va a restar densidad electrónica al anillo, que ese efecto va a ser un poquito mayor que el hecho de tener un grupo R brindándole densidad electrónica al anillo. Poquito, pero brindándose. Tanto le va a seguir ¿quién? Le va a seguir A. Y por último, esa es la idea.
Entonces, los minuticos que nos quedan. El 7 lo voy a hacer rápido. Si alguien tiene duda, igual me dice. Bueno, ahí hay un estudiante que no va a clase ni que revisa las ayudantías ni nada y puse este orden. ¿Está bien? Entonces, como no revisa las ayudantías, como no va a clase, posiblemente lo tenga mal. No, en serio. ¿Cuál sería el orden? Bueno, identificar los nitrógenos primero. Este primario, este es de anilina, este es terciario, este es de anilina también. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más básico? El primario, evidentemente, el 1. El 1 es el más básico. ¿Y quién le sigue? El terciario, evidentemente. Y entre las dos anilinas, ¿cuál creen que sea más básica? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos anilinas? Bueno, si yo las separara, la 2, que la estoy escribiendo aquí, sería esto, ¿con qué? Con dos grupos aquí. Sería eso. Y esta que tengo por acá, ¿qué tendría? Bueno, un grupo R por acá, con este nitrógeno que no pinta nada ahí prácticamente, pues está muy lejos. ¿Y qué tendría aquí? Ah, este sí. Tendría en posición orto un carbonilo, a este aquí. Y por acá dos grupos R más. ¿Ya? Entonces, si le cuesta mucho trabajo analizarlo así sobre la molécula X, lo pueden, digamos, traten de abstraerse y analizarlo por separado. ¿Qué es lo importante aquí? Que la 4, la anilina 4, va a tener un grupo carbonilo en orto, con efecto que mesomérico negativo. ¿Qué hace eso? Resta densidad electrónica al anillo. Resta densidad electrónica al anillo. De par de electrones quieren ir para acá entonces. Le resta densidad electrónica al anillo. Y como está en orto, justamente la carga positiva parcial se van a poner justamente en las posiciones orto y para, aquí. ¿Ya? Y eso hace que este nitrógeno ahora quede menos desprovisto de electrones. Y él lo que necesita es que tenga estos electrones bien disponibles para ser donados. Ahora tengo una carga positiva aquí, tengo que estar ayudando a este carbono que es pobre, el grupo carbonilo le quitó sus electrones, o le quitó densidad electrónica. Eso es una forma de analizarlo. O lo otro es sencillamente decir que la base conjugada, el ácido conjugado, ya después que se formó, que se captó aquí un protón, con carga positiva. Bueno, tengo dos cargas positivas una al lado de la otra. Este carbono no me ayuda en nada a este nitrógeno. Lo puedo analizar de esas dos formas. Pero la idea importante es que tengo ¿qué cosa? Un grupo carbonilo, efecto mesomérico negativo, en posición orto, a la amina. Eso desestabiliza. ¿Qué hace entonces? Que esa amina sea menos básica. Por tanto, le va a seguir la 2, que no, si no tiene ningún grupo, solo unos metilos ahí que prácticamente no afectan. Y por último, la 4. Ese era el orden. 1, 3, 2, 4. ¿Ya? ¿Dudas? Si tienen dudas, me dicen. Bueno, creo que da tiempo hasta hacer esto. Esto es un ejercicio muy sencillo, la verdad. Lo que había que hacer aquí poner numeritos con estos grupos, de forma tal que me quede el orden B, C, este en el medio y después D, E. Esto aquí, en este mismo aquí, con en el medio el que no tiene grupos. Entonces, primero son aminas. Y estos son grupos que no tienen efecto hidrógeno. Este tiene efecto mesomérico negativo, este tiene efecto mesomérico positivo. Si yo lo que tengo es una amina, para que sea más básica, lo que necesito es ponerle que inyectarlo con electrones. Efecto mesomérico positivo. ¿Grupos de qué tipo? Como el 3. Por tanto, de todas, la más básica es yo poner 3 grupos aquí, como el 3.
¿Ya? 3 grupos OCH3. Fíjate que todas las posiciones que puse fueron ortos o paras. No puse meta ninguna porque apenas tiene efecto. Y uno que tenga un poquito menos que esa, bueno, pongo uno solo. Y lo otro hidrógeno. Esa es una posibilidad, una posible respuesta. ¿Cuál es otra? Bueno, pongo uno solo aquí. Esta es otra posibilidad, también está bien. O incluso, pongo dos, también está bien. Por eso decía que hay varias respuestas posibles. ¿Quién le sigue después? Bueno, el que no tiene grupo, el que todos son hidrógenos. Y ya, en D, ¿qué necesito poner? Bueno, uno que atraiga electrones. ¿Como quién? Como dos. Y aquí pongo uno y uno, por ejemplo, hidrógenos. O pongo dos aquí, también puede ser. O pongo el 2 aquí y el 1 aquí abajo, también. Y por último, ¿quién es el menos básico de todos? Bueno, en el que le pongo 4 grupos que atraigan electrones. 2, 2, 2. ¿Ya? Esa sería la idea. Y ya para decir que hicimos la guía completa, ¿cómo sería acá? Contrario, ¿no? Aquí yo necesito ahora el más. Espera, aquí me confundí. Esto no lo cambié. Tengo que arreglarlo. Aquí realmente son grupos carboxilo. Aquí eran grupos carboxilo. Ya, ahí me confundí. Esto era teniendo en cuenta el compuesto. Teniendo en cuenta estructura perdón, de acidez, evidentemente. Aquí era así. Menos mal que me di cuenta, si no. Aquí era esto, ¿eh? Entonces, ¿qué yo necesito? Que atraigan electrones. ¿Quién atrae? Bueno, justamente todos como él, 5. 5, 5, 5. Que atraen electrones. Aquí lo mismo, pongo uno, en los otros no pongo. Aquí entre este y este puede haber muchas respuestas posibles. Aquí pongo el 6, aquí no pongo nada, o aquí pongo otro 6. Todas son posibles respuestas. Y evidentemente en el último sí, puedo ponerlas todas, por ejemplo. O incluso, si yo pongo aquí 1 y 1, si pongo 1 y 1, en el último puedo poner 2 nada más, esto, y estaría bien. ¿Sabes? Bueno, no los robo ni un minuto más. Esta era la idea. Claro, pues si alguien tiene la duda, para que ni me pregunte. No me pondría un ejercicio como este a enredarme y querer ponerle aquí un 5 para ver si este es menos o más estable que el anterior. No. Vamos a ir a los extremos. Claro. Vayamos a los extremos de los efectos porque si no nos costaría mucho trabajo el análisis, ¿sí? Bueno, esto se los voy a arreglar para subirles la guía de nuevo bien. Y creo que el otro estaría. Ahí igual tienen la respuesta. Espero que no tengan problema. Cualquier cosa igual, como siempre les digo, me pueden escribir, no hay problema con eso. Bueno, no les robo un minuto más. Nos vemos entonces la próxima semana de vacaciones. Espero que tengan felices fiestas, aunque bueno, espero que las tengan a pesar de las circunstancias, ¿no? Y que se puedan reunir al menos con los más allegados, no más de 5 personas en sus casas. Bueno, un abrazo, nos vemos entonces en la próxima semana, no, la otra más arriba, ¿sí? Chao, chao. Chao, felices fiestas. Bueno.